Esto es un extracto del último Twitch con Jordi Datzer en el que hablamos de los posibles problemas que puede tener tanto Japón como el Reino Unido debido a sus bonos. Espero que os guste. Economía, cualquier otra cosa. Pero Rishi Sunak, nuevo primer ministro del Reino Unido, ex Goldman Sachs, Sí. uno de los británicos más ricos de todo el país, aunque él no era pobre o su familia no era precisamente pobre. El dinero, como decías, es de la familia de su mujer, su padre. Su suegro es un gran empresario. Y Sunak, que había estudiado en el Lincoln College en Oxford y en Stanford, en Estados Unidos, que es una de las, repito, una de las cuatro grandes. Fíjate lo interesante que pone que estudió filosofía, política y economía, Sí, ¿no? O sea, qué me mezcla, parece. ¿no? O sea, ¿Sabes quién estudió también filosofía y acabó siendo la mano derecha de George Soros? Jimmy Rogers. mira, hay, Jimmy Rogers, su formación era filosofía. hay más, digamos, filósofos que realmente están muy relacionados con economía. O sea, Caviedes, por ejemplo, que es uno de los business angels más famosos a nivel español y que es uno de los mejores analistas, digamos, estudió filosofía también, por ejemplo. O sea, que no es algo tan extraño desde un punto de vista, ¿no? Mezclar filosofía con administración de empresas, etcétera, yo creo que es algo que se tendría que hacer más y en España no se hace realmente. Bueno, yo creo que la filosofía es, no sé, es que es uno de los elementos fundamentales para entender el mundo y me parece base incluso para la inversión. Sí. Yo no sé, es que Sí, sin duda. no vería otra fuera. Mira, de hecho, mira, he ido a buscarlo porque estaba bastante seguro, pero no quería decirlo. ¿Sabes quién es también un graduado en filosofía? ¿No? Dime. El gran empresario Carl Icahn. Anda. Icahn. Can, sí. Que estudió en Princeton filosofía. Agárrate, luego creo que estudió también, no sé si matemáticas o economía, pero él era filósofo, es filósofo. Sí, que Y es parece un tío, que a veces la- menospreciamos la filosofía, pero ni mucho menos, ¿eh? O sea, que hay trabajos muy relacionados con, pues, con tanto economía, con empresa o incluso política, que el tema filosófico yo creo que es realmente importante. O sea, bueno, Josean, perdón. ¿Nos puedes explicar qué ha pasado en el Reino Unido para el pedazo de crisis política que se ha creado relacionada con el cambio de gobierno? Porque la confianza en Liz Truss estaba arrasada. ¿Qué ha pasado en un mes y medio para que Liz Truss se haya cargado todas sus posibilidades políticas? Bueno, al final yo creo que lo que le ha pasado es que se ha creído la mitad de un discurso desde el punto de vista liberal, en el sentido de que todo esto está bien simplemente bajando impuestos. Y realmente lo que se le olvidó la otra parte de que realmente no solo hay que, digamos, habría que bajar impuestos desde un punto de vista tan liberal, sino que también habría que reducir los gastos. Entonces, el tema de reducción de gastos, pues eso como que no. Y realmente es lo que les ha acojonado a los mercados, ¿no? El problema no ha sido tanto como al final en muchos medios de comunicación españoles ha salido, ¿no? Es decir, no, es que se la han cargado porque los mercados no quieren que bajen los impuestos. No, el problema no es que los mercados no quieran que bajen los impuestos. Lo que no quieren los mercados es que aumente la deuda. Entonces, si no bajas los gastos y reduces, si no bajas los gastos y reduces los ingresos, la deuda aumenta y entraba mucho en dudas de cómo se podría, digamos, pagar toda esa deuda. Empieza a haber movimientos desde el punto de vista de contra la divisa, empieza a haber movimientos de venta de bonos, empieza a haber determinados fondos de inversión que tienen que actuar ante margin calls, ante llamadas al margen, que serían, que simplemente que tienen que poner más garantías porque estaban realmente apalancados y la situación se vuelve casi insostenible y no le queda más remedio al Banco Central que intervenir, ¿no? Entonces, el problema no viene solo por bajada de impuestos, sino porque no había una política de reducción de gastos. Entonces,
la pregunta, ¿se puede reducir los gastos con lo que viene encima de crisis económica, etcétera? Yo, sinceramente, creo que no, ¿no? Y yo creo que Rishi Sunak lo decía bien a las claras, ¿no? Al final es tremendamente complicado que se puedan bajar los gastos, porque si hay una crisis económica van a aumentar el desempleo y con eso vas a tener que pagar más prestaciones y no puedes hacer mucho, ¿no? Entonces eso es lo que, digamos, ha cambiado desde el punto de vista de mercado, ¿no? Veremos a ver qué es lo que acaba haciendo el señor Sunak, porque el problema inglés es que no es competitivo desde el punto de vista de atracción de capitales, ¿no? Realmente el Y, gran controlador claro, del mundo económico es la City londinense. O sea, muchas veces se considera que Nueva York es una sede, digamos, de Londres, ¿no? Entonces, claro, con los impuestos que muchos grandes banqueros están pagando, pues están encontrando que están diciendo irse a otros sitios, ¿no? Y con eso, pues problemas, ¿no? Veremos, ¿no? y Veremos a ver. ellos habían tomado la política de que la libra históricamente tuviera un valor importante, un valor relativo grande, Sí, y lo veían como un mecanismo de defensa a la hora de poder comprar activos del exterior, porque lo importante para el Reino Unido era el flujo de dinero que equiparaba o balanceaba lo que era la balanza por cuenta corriente, ¿no? ujú, La llegada de dinero a la City. Eh, lo que hemos visto en esta crisis, no solo en esta crisis del Reino Unido, en el último año, es que la libra se está pegando un auténtico castañazo con el dólar. Está pasando, así hablo de memoria, de 1,40 a 1,1, algo así. Nosotros nos sí. quejamos del 1,2 a 1, pero ellos están en algo parecido o peor. Claro, pero el problema no es solo que veas ese 1,40 a 1,1, más o menos, sino que la bajada de la libra está siendo prácticamente histórica. Es decir, que ves un gráfico de los últimos 40 o 50 años y la caída es muy potente, ¿no? Realmente la gran duda es hasta dónde va a llegar. Yo creo que llegar a la paridad con el euro, con el dólar, es cuestión de tiempo. O sea, realmente tiene unos problemas macroeconómicos el Reino Unido bastante potentes y tiene otra serie de problemas que pues veremos a ver cómo cambia, ¿no? Dentro de todo. Como muchos oyentes saben, yo estuve, digamos, en julio, 3 semanitas en Londres y había cosas que eran sorprendentes, ¿no? La vivienda era muy cara, pero había otras cosas que no eran tan caras respecto a España, ¿no? Y eso te indica que algo pasa, ¿no? Cuando históricamente tú eres el centro del mundo, todo es caro. ¿Por qué? Porque al final esa gente ultra rica va a tirar de todo, va a poder pagar sueldos grandes a prácticamente de todo y eso va a tirar de toda esa demanda. Y esa sensación. Uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? A ver, ¿qué ha pasado? Ahora, Perdón, se había perdido la conexión. Sí, dime. Y estás de nuevo en directo, José. sí, que lo que decía, que realmente algo pasa, ¿no? En el Reino Unido, que hay una cantidad de desigualdades muy potentes y que realmente la situación no es buena, ¿no? Hay gente que realmente está trabajando y malvive trabajando en el Reino Unido. También es cierto que también esto nos pasa en España, pero allí lo veía como más claro, ¿no? Y el problema, pues sobre todo de la vivienda, era exagerado, ¿no? Entonces, veremos, ¿no? La inflación está siendo muy alta y, bueno, amigos que tengo en el Reino Unido me dicen que incluso hay analistas que están esperando que llegue a haber una inflación del 20% para abril, mayo del año 2023. O sea, es una auténtica barbaridad y no saben muy bien cómo poder, en cierta manera, bajar esa inflación. Van a tener que subir tipos de interés, pero el problema que están encontrando es que si suben los tipos de interés mucho más, puede que lleven a la quiebra a muchos fondos de inversión y que se lleven por delante todo el sistema bancario, digamos, inglés, ¿no? Entonces, la situación es realmente complicada y yo creo que falta que la gente lo vea, ¿no? Por un lado, no pueden subir mucho más rápido los tipos de interés como debieran con la inflación que tienen, porque se pueden llevar pues por delante todo el sistema, digamos, bancario. Pero si no aumentan los tipos de interés, lo va a tener muy complicado para que bajen, digamos, la inflación, ¿no? Entonces, problemas bastante gordos.
en el Reino Unido, pero en Europa tampoco creas que vamos muy a la zaga, ¿eh? O sea, que se está hablando que los tipos de interés en Europa pueden llegar al 2,5-3% máximo, y veremos a ver si la inflación pues acaba bajando de casi el 10% que estamos teniendo a nivel europeo a un 2 o un 2 y pico por ciento, que yo sigo sin verlo demasiado, o sea, sinceramente, pero bueno, veremos a ver quién tiene razón, si son todos los bancos centrales o el Banco Central Europeo, o muchos analistas y muchos economistas que ven que a partir del 4 o 5% van a tener grandes problemas. Uy, perdón, se ha perdido la conexión con José. ¿Qué ha pasado ahí? O, Bueno, te habíamos perdido 2 o 3 segundos, pero Josean, yo creo que hay algo que se une a todo esto, y es que lo que está pasando o debe estar pasando es que en los últimos años, especialmente en el último año, porque no viene ni siquiera desde el inicio de la guerra, viene de antes, creo que ellos, si os fijáis bien, ellos habían conseguido en los años 70 y 80 la independencia energética. Ellos habían conseguido petróleo y gas en el Mar del Norte. Cada vez tienen menos. Cada vez tienen que traer más energía del exterior. Y vamos a ver, porque justamente les pilla este problema en medio de la guerra. Nosotros no teníamos, así que no había nada que resolver. Pero vamos a ver, el Reino Unido. Lo que ocurre con los británicos es que ellos siempre encuentran un modo. Digamos que tienen una visión respecto a sus intereses muy clara. Y a mí no me sorprendería nada que lo que acaben eligiendo para salir sea una forma adecuada para salir. No sé si me explico. Que acaben saliendo de esta crisis incluso mejor que la Europa continental. hombre, a ver, es que Europa continental, como dices, Jordi, es que las cosas están más que complicadas. O sea, si te fijas los flujos de capital, es que no hace más que salir dinero de Europa. O sea, Claro, sale y sale claro. y sale, ¿no? Y es algo, pues, que puede decir cualquier gobierno lo que quieran decir, puede decir el Banco Central lo que quiera decir, pero si te fijas los flujos, digamos, económicos, no hacen más que salir de la bolsa europea desde hace ya muchos meses. En Estados Unidos también, en cierta manera, salen, pero mucho dinero se está refugiando en Estados Unidos, a pesar de los problemas que tiene Estados Unidos. O sea, que hay más que dudas para los próximos años de que pueda ser esa moneda hegemónica, pueda ser ese país hegemónico. Pero lo que está claro que Europa no va a ser una región hegemónica. Yo creo que esta crisis lo está demostrando bien a las claras, ¿no? La pérdida que está teniendo el Banco Central Europeo de credibilidad, yo creo que está siendo de tal potencia que yo creo que los gobiernos no son conscientes, ¿no? de la cantidad de deuda que tiene el Banco Central Europeo en su poder de los diferentes gobiernos. No puede hacer un tethering de toda esta deuda, es decir, no puede vender la deuda porque los tipos de interés se irían, y mientras tanto, pues lo que están haciendo, rezando de que la inflación baje. Y el problema va a ser febrero, marzo o abril, que de repente la inflación no baje, y a ver qué hacemos. Bueno, vamos a ir con algún comentario. Sopa de Gremlin dice: el Reino Unido no tiene ninguna carta mágica que jugar. El euro tiene un problema que es la guerra. Se acaba la guerra, se acaba el problema monetario. El Reino Unido no tiene tamaño ni economía para salir de esta. Tiene la City. Y tiene Es el muy hecho de que potente la está City. en la City es algo muy grande. Tú no te creas algo como la City de la noche a la mañana. No lo creas. Y luego, que creo que es un aliado tan cercano del Reino Unido, perdón, de Estados Estados Unidos, Unidos. que esas dos cosas es algo muy a favor, es muy a favor de ellos. Te diría que ya veremos al final quién ha salido mejor de esta crisis cuando se empiece a salir, si el Reino Unido o Europa continental. Entiendo que Europa continental es muy variada, pero ya veremos, ya veremos. Piensa también el aumento de productividad, que muchas veces la variable productividad se nos olvida. La productividad en España está prácticamente parada, Alemania sube, Inglaterra también sube,
pero realmente el que está aumentando la productividad de manera potente es Estados Unidos, ¿no? Entonces, al final, el que va a acabar ganando es el que consiga aumentar más la productividad, y China consigue aumentar más la productividad que en Estados Unidos, pero a largo plazo la productividad de los países es el que va a dominar, ¿no? Entonces, Europa, mientras no consiga aumentar la productividad de manera potente, lo va a tener cada vez más complicado. Te plantea algo interesante 12.4. ¿Por qué no hay startups en Europa? Bueno, hay startups, Las pero hay. ¿por qué no hay tantas como en Estados Unidos? A ver, se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo hay muchas variables para que no haya, ¿no? El tema de, de inversores, que hay un mayor número de inversores en Estados Unidos que lo que puede haber en Europa, etcétera. Y sobre todo que al final, si tú quieres invertir y quieres, digamos, dar ese pelotazo, entre comillas, es más fácil hacerlo en Estados Unidos que hacerlo en Europa. O sea, aquí invertir en Europa a veces roza el tema de infierno, pero no un tema a veces de infierno desde el punto de vista, digamos, impositivo, que yo creo que muchas veces la gente habla solo del tema de impuestos. Al final, dentro del sistema de impuestos hay que pensar también un sistema que complementar todo lo legal que te pide cualquier gobierno europeo, por ejemplo el español, pues hace que aumenten mucho más los gastos. O sea, por ejemplo, me voy a explicar. Imagínate que el impuesto de sociedades en España es un 25% para una pyme, ¿vale? ¿Es un 25%? No. ¿Por qué? Porque tienes que sumar que tengas que tener a una persona, a un auxiliar administrativo, a un administrativo, a un contable, haciendo una contabilidad que a veces tienes que hacer doble y triple para poder presentar todos esos impuestos. Entonces, realmente, ¿cuánto te está costando pagar los impuestos? Te está costando el 25% de beneficios más el coste de todos esos auxiliares administrativos, etcétera, ¿no? que pueda haber. Todo eso hace que al final calculas lo que te cuesta esa startup en Europa respecto a lo que te puede costarte en Estados Unidos y te machacan en Estados Unidos. O sea, la forma de, digamos, de declarar impuestos en Estados Unidos es muchísimo más fácil de lo que puede ser en Europa, pero tremendamente más fácil. Y es algo que toda esa burocracia yo creo que no eres consciente hasta que ves cómo funciona otra empresa, ves la burocracia que tenemos en Europa y dices, es que esto es prácticamente imposible. Bueno, muchas gracias a Paco32 Zaz por la suscripción. Muchas gracias, Paco. Gracias. Te pregunta o te dice, respecto a lo que has dicho anteriormente de AliExpress y de Interactive Brokers, Chechues te lo ha juntado y, bueno, no está muy convencido. Dice, Interactive es a bolsa lo que AliExpress a productos. Muy duro Yo eso. no estoy... Muy duro. Ay, me has tocado. Muy duro. No, o sea, a ver, como todo. O sea, es que depende con quién lo compares, ¿no? O sea, yo te digo, de los brokers que yo he podido comparar, desde el punto de vista de profundidad a la hora de mercados que puedes acceder, de cómo puedes operar, sin duda es el que mejor he visto hasta la actualidad, que no significa que pueda haber otro que sea mejor que Interactive Brokers, pero comparado pues con muchos brokers de aquí de España o europeos, yo creo que lleva bastante distancia realmente, ¿no? Pero bueno, como todo, también es cierto que la plataforma, digamos, de Interactive Broker no es sencilla. Entonces tienes que tener pues bastantes conocimientos. No es fácil operar, pero esa dificultad de operar es porque es muy profunda. O sea, al final, yo que sé, un dato, tú puedes comprar una acción y puedes elegir en qué mercado puedes comprarlo, ¿no? Una acción que pueda cotizar en 4 o 5 mercados europeos, puedes elegir en qué mercado hacerlo, por dónde salir, cuánto es la comisión que te van a cobrar, etcétera. En cambio, tú vas a ir a un operador, pues yo que sé, ClickTrade, que es uno de los mejores que hay en España, tú metes la operación y ya está. Y no ves absolutamente nada más, ¿no? Pero bueno, yo creo que, Chechu, siempre yo creo que es bueno aprender. Entonces, si me dices algún broker que te parezca mejor que Interactive Brokers, o A sea, ver, ¿qué yo broker es encantado de mejor? aprender. O sea, A que... ver, díselo, Chechues. Dile qué broker es mejor que Interactive Brokers. Perdón. Bueno, te decía, además, bueno, Attila Altuno dice respecto a lo de AliExpress,
AliExpress te devuelven normalmente dinero, solo que tienes que currarte la disputa. Sí, pero es que yo no tengo que perder mi tiempo currándome. Yo no le digo a Amazon, voy a currarme que me devuelvan el producto. Yo le digo a Amazon, quiero devolver este producto. No me hacen preguntas y tengo el producto devuelto. No tengo que cruzar correos con el tío de China de no sé qué, la junta de la trócola, envíame una foto, envíame esto, envía lo otro, envíame unos rayos X. No, ya sé, a lo mejor seguro que me dan la razón, pero no tengo por qué hacer eso. Entonces, como eso me parece fricción y me parece perder el tiempo, pues no. Yo personalmente, en una tienda que me hace hacer esas cosas, prefiero no comprar. A ver, seguimos. Dice JDP. ¿Existen también la necesidad de contratar a gestorías en otros países de la UE o el Reino Unido para ayudarte a elaborar los impuestos? Bueno, Sí, las gestorías entiendo que existirán en todo el mundo, pero en España es como una institución, la gestoría. La es, gestoría. es una institución y muchas veces, que bueno, que eso sería para otro programa, ¿no? De ver cómo lo hacen, si lo hacen bien o lo hacen mal. O sea, Bueno, y qué pasa si tienes una inspección y quién es el responsable de pagar ahí todo, ¿no? Y bueno, o sea, realmente encontrarte una asesoría realmente buena es realmente complicado. Encontrarte una asesoría buena y barata yo creo que es imposible, o sea, directamente. O sea, si hay una relación tiempo-dinero y si tú tienes una asesoría que te cobra muy poco, es que va a dedicarle poco tiempo a preparar bien los impuestos y la posibilidad de tener un problema yo creo que puede ser potente. Eso en otros países, sinceramente, es más sencillo. O sea, es que no es que sea es que se creen más al contribuyente. Aquí, para Hacienda, parece que todo contribuyente pues, es un moroso, ¿no? Y que intenta hacer las cosas mal y ya está. En no, cambio, no, y que tienes un problema con Hacienda. Yo lo he visto ahora. Yo espero que la gestoría que está asesorando en ciertas cosas, pero tú no puedes preguntar a 3 gestores y que te digan 3 cosas distintas. Tú no puedes, porque yo luego, a ver, como contribuyente, luego, ¿yo qué digo? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que digo cuando luego digo, me voy a buscar yo la información? Porque, no sé, a veces pasa también que te buscas tú la información y llega a información de más calidad porque te has trabajado más el dato que contratar a nadie. Pero luego te lo buscas también y no hay consenso. Y la gente dice, no, es que no hay consenso. ¿Cómo que no hay consenso? ¿Qué narices es eso de que no hay consenso? ¿Tengo yo que esperar a que alguien luego en una inspección piense, sea del consenso contrario o sea de la opinión contraria, y me venga el inspector y me diga no sé qué? Y entonces ya tú tienes que ir detrás de la administración? Porque como te hagan una inspección y te metan un palo, luego ya tienes que ir tú detrás a probar que no eres culpable. Y ya, bueno, búscate ahí las sí, y habichuelas. piensa que muchas veces ya no solo es que digas que depende de lo que hayas hecho, sino depende del inspector que te esté inspeccionando, va a haber cosas que va a considerar como tremendamente importantes y otras cosas pues que realmente va a pasar de ellas, o sea, porque no lo va a ver importante, ¿no? Entonces, ya no solo es que cada uno te pueda decirte qué dudas tienes, sino que depende del inspector que te toque, pues es realmente difícil. O sea, yo, viendo cómo funciona el sistema, digamos, impositivo, que cada vez se aleja más de esa seguridad que tendría que existir, es que yo creo que es realmente complicado. O sea, que no pase algo, ¿Tú porque es que hay utilizas muchísimo... gestoría o no? ¿Cuál? ¿Tú utilizas gestoría o no? A ver, nosotros hacemos todo el tema de facturación, contabilidad, digamos, interna, y luego tenemos a una asesoría que la tenemos para preguntas y nos ayuda con todo el tema del impuesto de sociedades y nos hace una especie de auditoría de que hayamos hecho bien las cosas, ¿vale? Pero claro, te encuentras que... Vale, os hace una auditoría. Imaginemos ese caso. Os hace la auditoría, ¿no? ¿Qué pasa si viene Hacienda y dice, Joséan, tu empresa en verdad debería haber pagado 100.000 euros más de impuestos? ¿Quién tiene la culpa? ¿Tú o la empresa que te ha hecho la auditoría? Siempre la tienes tú. O sea, siempre. O sea, digamos, la asesoría, la auditoría, al final se van a
se van a quitar un poquito de problemas y la responsabilidad es tuya al final, ¿no? Entonces, pero bueno, es que, o sea, es que realmente las cosas son más complicadas de lo que parece. O sea, si tienes una empresa que solo factura en España, pues puede ser relativamente fácil. Pero como tengas que empezar a facturar en otros países y te empieces con el follón del intracomunitario, del IVA intracomunitario, puedes alucinarlo. O sea, pero realmente de que incluso llames a Hacienda preguntando a ver cómo declarar tener factura y... Yo he preguntado muchísimo y aún no tengo una respuesta clara. Justamente de eso. Aún no la tengo clara y le he preguntado a mucha gente. Claro, y luego que no tengas una inspección. O sea, que si tienes una inspección, eso va aparte. Es decir, que toda la ayuda, todos los documentos, tal, habitualmente va aparte. O sea, hay algunas asesorías que igual lo incluyen del servicio, pero es bastante normal que te acabes acabando pagar una cantidad de dinero por esa inspección o por esa inspección impuesto año, digamos, ¿no? O sea, porque al final las inspecciones son por impuesto y bueno, a ver qué es lo que, digamos, te corresponde. Pero bueno, siempre te queda la duda, ¿no? Es decir, si lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal y el problema es que siempre te queda la duda, ¿no? De cosas que puedes haberlo hecho bien y realmente te vengan problemas por cosas que no sabías, o sea, directamente, o porque la interpretación de esa ley, pues esté ahí, ¿no? A ver, también digo yo que la empresa está en Vizcaya al final. La suerte que podemos tener en Vizcaya respecto a la Diputación, que es la que realmente tenemos que, nuestra agencia tributaria es la Diputación de Vizcaya, es que mi experiencia con ellos ha sido positiva. Es decir, que están, que les preguntas y te responden. O sea, pero gente que conozco que está en la estatal te dice que a veces preguntas y ni te contestan. O sea, que no hay esa cercanía, ¿no? Entonces, pues bueno, tú lo haces lo mejor que puedas y esa buena fe, pues parece que, digamos, que está, ¿no? Pero el follón que hay desde el punto de vista de impuestos, intentar hacer bien las cosas, supone que tienes que dedicar una cantidad de esfuerzos muy potentes a la hora de, pues, de presentar todo y, digamos, es una facturación que estás perdiendo. O sea, si tú tienes que tener a más gente en administración para hacer bien la facturación o bien la contabilidad, o a veces tienes que poner los datos triplicados y cuadriplicados. O sea, que hay impuestos que son informativos, que son IVAs trimestrales, o sea, son auténticas locuras, ¿no? Y eso en otros países, pues que también son de la Unión Europea, no pasa, ¿no? Entonces, al final a veces no hay que fijarse solo en el tema impositivo, sino hay que fijarse también en todo el tema regulatorio que digamos que en España es una auténtica locura. Bueno, veo que mucha gente les falta el aire como a nosotros, están quejándose de lo del IVA, están quejándose de la inspección de Hacienda, totalmente lógico, lo comparto al completo. Y dice, a ver, voy a rescatar algún comentario. A ver, por ejemplo, voy a coger este comentario, había uno de Marmonseriu que veía por aquí. Dice, se supone que si tienes una inspección, son tus asesores los que se lo ocurran para responder a las... Hombre, yo espero que sí, ¿no? Porque si te dejan ahí solo ante el peligro con el marrón de que ellos te han hecho todo el papeleo y tienes tú que contestar, ellos deberían de ser... Sí que es cierto, además, que luego tú puedes ir con la respuesta de yo he hecho lo que me han dicho. Pero aún así, es que... es que Pero no es, o sea, a ver, hay un sistema, es un poco diferente en Vizcaya que la agencia tributaria, ¿vale? Pero en Vizcaya tenemos un tema ahora de impuestos en el que cada vez que hacemos una factura, la tenemos que declarar en Hacienda. O sea, entonces, yo hago una factura y en esa factura ya estoy poniendo todo. Estoy poniendo, digamos, qué tipo de IVA es, quién es mi cliente, cuánto estoy facturando, cómo, etcétera. Es decir, que Hacienda tiene todos los datos de lo que estoy facturando y va a tener todos los datos, digamos, de lo que, digamos, he recibido. Es decir, realmente podría hacer absolutamente todo. Pero ¿qué pasa si yo hago una factura a un país, por ejemplo, pues yo qué sé, Chipre, en el que el cliente me da mal el IVA?
¿no? Me dice mal el CIF que pueda tener, digamos, en ese país, o, digamos, no está registrado en el BIES, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? Yo le tengo que hacer una factura, es correcta la factura porque el cliente me la acepta con lo que él me ha dado, me paga, no está en el BIES y luego, pues, preguntas, ¿y esto? Pero, ¿y por qué no te lo has inventado? Si este cliente no está en el BIES, ¿no? O sea, ¿de quién es responsabilidad hacer mal esa factura? ¿De la asesoría? Es que la asesoría contabiliza, pero el que hace la factura, igual hay asesorías que facturan, pero yo lo que entiendo es que la facturación corresponde o bien al autónomo o bien a la empresa. Y hay muchos problemas con todo el tema del IVA que la gente, es que, de verdad, si alguien trajo una asesoría y lo sabe, que me diga de verdad si no hay que hacer un estudio o una carrera para saber cómo le echas facturar el IVA. Cómo hacer la facturación ¿Y de qué IVA. pasa, por ejemplo, si hay un CIF que es de una empresa extranjera que, curiosamente, en Estados Unidos, lo que es el CIF son dos números diferentes dependiendo del tipo de empresa? Básicamente, el equivalente al CIF de España, no hay un equivalente para todo tipo de empresa. Dependiendo de lo que sean, Y depende de cada algo para... estado. Y sí. Hay estados que nada. Y yo a una de esas empresas es que me dicen, es que no hace falta, no tengo por qué dártelo, porque Tal cual, esto no hace falta IVA. tal El cual, VAT, que es el VAT. Y entonces, ¿yo qué hago? Porque me exigen que lo ponga. tal Entonces, ¿qué cual. hago? ¿Qué hago? Le digo, no, es que me han dicho que no, pero es que lo tienes que poner, me dice la señora. ¿Y qué pongo? Pues nada, me voy, busco la página web, el número ese, lo encuentro, no sé cómo, y a rezar, no sé, ¿qué hago? ¿Qué hago ahí? Tal cual. O sea, al final tienes que hacer una especie de labor de investigación Por para Google a ponerlo. ver cuál es el número. Y es un número que me dicen ellos que no lo tengo que dar porque no hace falta. Claro, es que digamos, en cada país tienen su sistema. Entonces, fíjate en ese país que no tengan ni que tener VAT, ni tengan que tener nada, ya te puedo decirte mucho cómo hacen las facturas. Al final se fían de lo que diga muchas veces la empresa. Aquí no, aquí lo tienes que tener al dedillo y como no esté bien, pues puede venirte a Hacienda y decirte, tienes un dato mal y con ese dato mal, pues te puede tocar una inspección o pagar algo o lo que sea. Realmente yo creo que no están entrando en eso, o sea, porque no tiene sentido. Pero claro, a ver luego cómo tú haces el anual cuando tienes a un cliente que igual puede ser importante y que factures una cantidad, son 10, 20, 100 o lo que sea, igual da igual, pero cómo lo haces es una cantidad importante, ¿no? Realmente es más complicado de lo que, digamos, parece. ¿Por qué? Porque es que el sistema muchas veces fiscal español está pensado para el bar Paco, que va a venir un tío y va a Claro, venderle algo. Y claro. No, es que aquí vengo, te doy el DNI, tú me das no sé qué, y sí, pero ¿y qué pasa si la empresa es Google? Y es Google Irlanda y no es Google Estados Unidos. ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué bueno, hago? ¿Yo pago el doble de IVA? bueno, ¿Qué hago? o te puedes encontrarte con casos como, por ejemplo, Amazon, ¿no? Que realmente, Oh, eh, Amazon. o sea, No me hables de Amazon. eso es una verdadera locura. O sea, o sea, hay que estudiar también cómo el tema de funcionar las facturas de Amazon para empresa. O sea, es una verdadera locura. Al final, la recomendación que cuando le preguntaba varias veces, digamos, al asesor, ¿no? De cómo contabilizar diferentes cosas, al final me dijo, José, compra solo productos en el que el vendedor final sea Amazon. Olvídate lo demás porque la contabilización a veces es tremendamente complicada, porque tú estás comprando en el marketplace que la factura final puede ser de una empresa en vete a saber dónde. Yo solo le compro a Amazon, por eso, entre otras cosas. Claro, Es entonces, que fíjate la problemática que, digamos, hay. Entonces, pues bueno, yo creo que no también es cierto que no están entrando a saco, ¿no? Pero ¿y cómo puede venirte un inspector que te vengas una factura de Quansu no sé qué limited y que te diga que es correcta y que no te diga que te la has inventado o que, no sé, es que a veces, ¿no? Que te habrá pasado que te dan una factura y tú dices, es que esta factura, es que yo hago mejor PowerPoints que esta factura. O sea, dentro de todo, ¿no? O sea, ¿dónde lo han mangado esta factura, ¿no? Entonces, y con eso tienes que ir, si un día tienes una inspección, pues a ver, ¿no?
es muy absurdo, muy absurdo. Yo creo que hay mucho autónomo, que hay mucha empresa que pues dice, bueno, no pasa nada porque Dios no quiere. O sea, y ya está. Y ya está. Bueno, ya sabes que César Vidal tuvo un problemón. Yo no creo que fuera el IVA, pero tuvo un problemón con Hacienda, seguro. Y es algo que le ha enfadado, pero vamos, yo creo que no hay programa en el que no. Es que le sale del corazón a César Vidal. Es que no es una actuación, le sale, es que le debe de llegar los sudores fríos de que debe 1 millón de euros o lo que deba. Y estábamos enfadadísimo con Hacienda. Vete tú a saber. Porque ahí, claro, es lo de siempre. Tú puedes decir, no, pero es culpa de César Vidal. Sí, pero yo no me imagino a César Vidal haciendo ahí la declaración por sí mismo. No me lo imagino. No lo veo y son declaraciones No. realmente complicadas. O sea que... No, porque te paga esta empresa, te paga la otra, te paga una de Estados Unidos, te paga no sé quién. Y luego vete tú ahí a hacer la declaración y, en fin, cuando estás Claro, dentro más o menos lo ves que eso no lo haces tú. claro, luego, a ver, sí que es cierto que había muchos subterfugios legales para evitar, digamos, pagar, es decir, que metas muchos gastos y muchos ingresos en nombre de la empresa. Por ejemplo, un César Vidal, ¿no? O sea, al final igual hace un programa y el importante es él, ¿no? Entonces, en teoría, tendría que ir una parte muy importante, el 85% de esos ingresos a nivel personal y pagar al 40 y tantos por ciento que iría, ¿no? Y Claro, había esa es gente otra. que se lo metía a nombre de empresa para evitar, digamos, eso, ¿no? Pero al final, a veces la línea no está tan clara, ¿no? O sea, porque al final dices, vale, lo importante es César Vidal, imagínate, pero es que sin otros protagonistas, otras personas que participan, es que no es lo mismo, ¿no? Mañana, imagínate que tendría una inspección hoy por hoy, como está en La Voz participando César Vidal, y al final el despegamos de turno es que César Vidal no solo es por César Vidal que tiene éxito un programa como Despegamos, ¿no? Sí. Entonces ¿a quién le imputas esa responsabilidad de que esto sale bien? ¿No? Es más complicado de lo que, digamos, lo que parece y bueno, y como Hacienda tiene el poder de decidir todo, pues Y es va que por ahí. luego tienes que ir, claro, es que voy a volver porque tenemos más temas que tratar, pero luego tienes, me imagino, yo nunca he estado en un conflicto con Hacienda, dicen que no hay español de bien que no haya estado con un conflicto con Hacienda, Ya, pero es que luego ya tienes que ir a remolque, ¿no? A probar ahí que tú no, en fin, ¿no? Y el tiempo que te lleva, los disgustos que te llevan, el es un montón de desenfoque que disgustos. te provoca desde el punto de vista empresarial, pues es que no. Yo creo que eso al final a veces no se es consciente de todo eso lo que supone. O sea, si al final igual resulta que pagarías lo que está pagando de impuestos, pero sería más fácil declarar o redujeran los trámites administrativos y bueno, yo creo que sería más fácil de que habría más empresas en España. O sea, si no, pues bueno, pues al final empiezas a calcularlo, haces tus números y dices, ostras, es que remen otros, ¿no? O sea, Mm. que es para pensárselo a veces. Bueno, chicos, vamos a pasar al siguiente tema. Me gustaría agradecer a César Landa. Muchas gracias a César Landa por la suscripción. Muchas gracias, César. Eh, Me gustaría hablar también del tema de Japón. Querías hablar de Japón. ¿Qué ocurre con Japón, José? Sí, a ver, realmente Japón yo creo que está un poquito siendo desconocido o no está siendo en diferentes medios de comunicación, pero realmente está habiendo ataques bastante potentes contra el yen, ¿no? Sobre todo Ujú. el cambio, el cruce entre el dólar y el yen. Entonces, está actualmente más o menos pivotando alrededor de los 150 yenes por dólar, ¿vale? Que Ujú. estaríamos hablando no de máximos históricos, pero máximos de, creo que eran de 30 años, que estaba en la actualidad. ¿Y qué está pasando? Que el Banco Central japonés está interviniendo de manera más o menos masiva para intentar bajar ese tipo de cambio. Es decir, intervienen, digamos, comprando yenes y vendiendo dólares, que eso es lo que hacen, ¿no? Entonces, el problema, ¿dónde puede venir? Y yo creo que es lo que me da un poco el miedo. ¿Cómo venden dólares? ¿De dónde sacan los dólares?
Los dólares lo están sacando realmente de todas las reservas que tienen históricas, que tenían en Estados Unidos, y normalmente esos dólares no los tenían, digamos, así sueltos, sino que los tenían realmente invertidos en diferentes bonos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo, digamos, Japón? Está vendiendo esos bonos, convirtiéndolos a dólares, y esos dólares está utilizándolos, digamos, para defender ese tipo de cambio, ¿no? Más o menos por explicarlo. Problema, que el mercado está oliendo sangre claramente, ¿no? Y está oliendo decir, a ver hasta dónde, hasta cuándo va a poder aguantar el banco japonés esa defensa, digamos, del yen, y a ver si va a ser capaz de tener tal cantidad, digamos, de dólares para poder defenderlo con los problemas que también tiene, ¿no? ¿Por qué está saliendo todos estos problemas? Porque el Banco Central japonés no quiere subir los tipos de interés por ninguna manera. ¿Por qué no quiere subir los tipos de interés, en tu opinión? Porque primero tiene una deuda que, si hoy por hoy es difícilmente pagable, no sé lo que podría pasar si esa deuda, en vez de pagar al 1%, por ejemplo, de un bono a medio o largo plazo, subiera, que tuvieran que pagar un 5% de ese bono. El déficit público que tendría Japón y los problemas que tendrían serían realmente gordísimos, ¿no? Y podría haber problemas por ahí claramente, ¿no? Con la deuda que tiene hoy por hoy Japón, muchos economistas podrían pensar que el riesgo de quiebra de Japón sería bastante potente. Japón no tiene hoy por ese riesgo de quiebra, porque sobre todo la deuda se lo deben a los propios japoneses. O sea, ese es realmente lo que está salvando digamos, a Japón. Pero bueno, todo hasta que haya un punto en el que el mercado cambie, el mercado pueda girar y pueda haber esos problemas, ¿no? De momento está habiendo esa guerra, Jordi, de Japón se está defendiendo contra ese mercado, esa especulación, que simplemente lo que está diciendo es me voy a esa moneda que me paga mayor tipo de interés que lo que me puede pagar, digamos, el yen, porque hoy por hoy ya un bono, por ejemplo, o una letra americana a tan solo 3 meses te está dando el 4% interanual. O sea, que estamos hablando de un tipo de interés pues más o menos potente, y se está produciendo ese cambio. A Estados Unidos le sigue interesando que el dólar se siga apreciando de momento, y todo tiene pinta que va a haber una guerra bastante potente, ¿no? Vamos a ver cómo acaba todo. O sea, que es una guerra que está empezando a verse claramente, y el banco japonés ya está diciendo dónde cree que no va a admitir que siga, digamos, bajando el yen, que son esos 150 más o menos. Pero bueno, si acaba el mercado ganando, la crisis que podría venir a nivel mundial y la desestabilización de todo el sistema, yo creo que es más potente de lo que los medios de comunicación están diciendo, ¿no? Entonces, quería traerlo porque puede que no pase nada, pero hay un foco de desestabilización mundial por, digamos, el problema que está pasando con el yen actualmente. Y aquí hay otro problema, veo, ¿eh? Porque Japón es el ejemplo clásico de país que va a estar en una economía deflacionaria casi estructural por el hecho de que tiene un enorme, gigantesco, brutal problema demográfico. ¿Tú cómo ves Japón a largo plazo? Bien, es correcto lo que dices, ese problema deflacionario, pero piensa que no es lo mismo que compres el petróleo en una relación de dólar-yen a 100 o 110, como podía estar no hace tanto tiempo, como a 150. Todo ese aumento, y piensa que Japón es un país que importa prácticamente todos sus inputs, los tiene que importar, ¿no? Entonces, si te cuesta más importar, o tienes dos opciones: o vendes más caro lo que tus outputs, o realmente tienes un problema. ¿Y qué es lo que está pasando? Que realmente esas empresas japonesas no están siendo capaces de trasladar tan fácilmente esos aumentos de costes desde el punto de vista de su mercado final, que muchas veces es el propio Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que tiene. A largo plazo, pues igual no tiene que ir tan mal, porque por un lado está perdiendo población a marchas forzadas, Sí. pero también el PIB no está cayendo. Entonces, ¿qué está significando? Que la productividad de Japón está aumentando a maneras muy potentes, ¿no? Entonces, ese aumento de productividad al final va a hacer que
todo Japón sea, digamos, pueda ser más rico. Problema, que tienen muchísima deuda y a ver cómo salen de esa espiral de deuda que tienen, ¿no? ¿Cómo van a poder? Uy, ¿qué ha pasado? Se ha congelado Con la José. inflación. Ahora. Ujú. Pero esa inflación, pues el gobierno no quiere que se genere o quiere pelear mucho con esa inflación y que sea prácticamente cero, ¿no? Veremos, veremos. Bueno, vamos a ver si hay alguna de las preguntas, algunos de los comentarios. A ver. Dice Vicen AQ. ¿Japón puede ser un cisne negro para el mercado? ¿Tú cómo lo ves? A ver, cisne negro es algo que no se espera, O pero te digamos que puedo algo que decirte que ahora tendría. Sí. ya se espera, o sea, que se está atacando. O sea, que es que en los últimos 3 o 4 días el gobierno japonés ya ha intervenido 2 o 3 veces en el mercado. O sea, 2 veces reconocidas. Y vamos a ver si hay más, ¿no? Al final, el problema es que el mercado está oliendo esa sangre, ¿no? Y parece que Inglaterra está tranquilo. Entonces, ese especulador que podía dudar entre a quién ataco, a Inglaterra o ataco a Japón, ahora lo tiene claro, es Japón, es contra el que hay que ir realmente, ¿no? Y se están viendo operaciones de futuros muy, muy potentes contra el yen. Siguiente comentario, vamos a ver. Mira, esto de solares es del tema anterior, pero lo tengo que sacar. Ojito que PayPal ahora informa a Hacienda y hay un nuevo acuerdo. Os puedo decir que la cantidad de problemas que están generando, porque hay creadores de contenido, no es mi caso, pero hay creadores de contenido que una parte de los ingresos que tienen para poder sobrevivir bien de PayPal. Y como son donaciones, no lo generan, ¿no? O no lo contabilizan. Uf, ahí hay gente que se puede meter en muchísimos problemas. Y luego está la cuestión de las compras hechas a través de PayPal, utilizando PayPal como método de pago. Pero bueno, Claro, estamos entrando en PayPal solo, pero sí. que aparte de PayPal hay más. O sea, a ver, yo creo que realmente Hacienda tiene todos los datos, o puede tener una cantidad de datos impresionante. Lo que pasa que todavía no tiene esos sistemas informáticos tan preparados que los tienen como para cuadrar tantos datos, ¿no? Pero bueno, que van recopilando datos y cómo lo contabilizas. O sea, pero bueno, es que el problema ya no es que dices, ojito que PayPal informa a Hacienda. Es que el tema es que si tú quieres informar a Hacienda que tienes lo que sea en PayPal, es que tienes la duda de cómo hacerlo, ¿no? Cómo esa donación que te puede hacerte, yo qué sé, una donación, ¿cómo la contabilizas? ¿No? Una donación que te gana un canal, por ejemplo. ¿Has vendido algún servicio? ¿No? ¿Es una Lo donación? tienes ¿Ahí con que, el IVA? al menos lo tienes que contabilizar como ingresos, eso seguro. Y luego está la cuestión de, ¿le vas a hacer una factura a una persona que te ha regalado, te ha dado 1 euro? No sé, pregunto. ¿Cómo se hace eso? ¿Eso cómo se hace? A ¿Le ver, pides los datos de la donación del euro o cómo? A ver, en teoría podías hacerlo como una especie de ticket de caja, entre comillas, ¿no? Porque no tienes otra forma, pero tampoco es del todo correcto, ¿no? Si Y alguien anónimamente te hace una donación, ¿cómo se declara el IVA de eso? no sabría. O sea, no sabría digamos, cómo hacerlo. Imagínate que esa donación puede Que en ser una muchos entidad, casos, por definición, son anónimas. pero pues imagínate que es una empresa que te hace una donación, ¿vale? Que puede Claro. ser una empresa que te diga, te hago Sí, una donación. sí. ¿Por qué Con la no? cuenta de Hay la empresa. empresas que donan a museos, ¿por qué no van a donarte? ¿Vale? Imagínate que lo hacen. Y que está dado de alta en el BIES y es una empresa francesa. Tú, en teoría, lo tienes que cobrar sin IVA. O sea, sin IVA. O sea, tienes que hacer emitida y recibida. Emitir una factura que va a IVA cero, por así decirlo. Va a IVA cero, va a IVA 21, pero tienes también como facturación IVA 21, pero también tienes como recepción a IVA 21. ¿Vale? Es el caso de una intracomunitaria. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo lo haces? Pues lo único que puedes hacer es que tienes una inspección y dices, bueno, hacerme lo que queráis. O sea, directamente. O sea, que
Es realmente complicado al final cómo hacerlo, pero bueno, con todo, luego te encuentras que hay unos agujeros a veces en el sistema de la leche, ¿no? O sea, que tú mañana tienes, eres, imagínate, un autónomo, pero ¿por qué no puedes ser, imagínate, una asociación, Fundación Espurna? Te voy a dar una idea. Vamos a montar la Fundación Espurna, Uy, ¿vale? ya tengo miedo. Perdón, dime. Vale, vamos a montar la Fundación Espurna. Y la Fundación Espurna, simplemente lo que hacemos es promover tema de Internet, libertad económica, etcétera, Y simplemente lo que tiene que tener una fundación es resultados cero. De esos resultados, pues pagas los costes que tengas y tu sueldo. Al final, como un autónomo normal, no tienes más. ¿Bien? Es más, mañana coges y dices, esto como me parece de interés cultural, voy a pedir que tenga una deducción en el IRPF de las personas, de la gente que done dinero a la Fundación Espurna. O sea, tú imagínate lo que se puede liar por ahí. O sea, y alguno puede decir, ¡hala, qué locura estás diciendo de fundaciones! Y todas las fundaciones de los equipos de fútbol que hay por ahí, ¿qué Ah, pasa? bueno, bueno. Y de jugadores que tienen hasta su fundación. Jugadores que en teoría hayan creado fundaciones para cuestiones humanitarias y luego lo que han hecho es ventilar por ahí 4, 5 o 10 o 20 millones de euros. En fin, cosas que han ocurrido. Claro, entonces estamos hablando de un sistema que es complicado, o sea, que es para tirarlo. O sea, yo qué sé, tú mañana, imagínate, otra idea en plan fiscal divertida y a ver qué te dicen. Vamos a montarnos un partido político, Jordi. Nosotros y todos los que estamos. Y nuestro Uf, objetivo es irnos de fiesta directamente. uf. Y Ujú. nos vamos de fiesta y vamos a tener vamos a ir de marisco todas las veces que tengamos una reunión. Ostras, somos un partido político, tenemos derecho a nuestra deducción de IRPF y con 2 pelotas. Y ya está, ¿no? Cumples todo, pones tus rotaciones y nos vamos de mariscada. ¿Vale? Eso se puede hacer. O Ujú. sea, y claro, ¿te parece que es un sistema correcto que se haga? Pues no, a mí no me parece correcto. Pues eso, pues muchas dudas a ver qué es lo que se hace desde el punto de vista de sindicatos, desde partidos políticos y ver lo que hay por ahí. A veces nos encontraríamos con sorpresas. Pero bueno, Bueno, no quiero entrar más en eso, no quiero entrar vale. en eso, que es mejor no. Vamos a ver vamos a ver la siguiente pregunta o siguiente comentario. Dice cientifista, hay un modelo para declarar donaciones y préstamos entre particulares. Entiendo que tiene que haber algo para hacer simplificarlo, porque evidentemente tú no puedes declarar el IVA de a alguien que te ha hecho una donación anónima. Tiene que haber algo. De alguna forma, yo no sé cómo se hará. Bueno, él dice que hay un modelo, seguro que existe. Seguro que existe. Yo no Si lo no, sé. hay un modelo para donaciones, pero ¿a qué tipo? O sea, y tienes que hacer y si tienes que hacer un modelo por cada donación que hagas, o sea, igual Supongo tardas un cuarto de hora por cada modelo. O sea, es imagínate que en eso es rellenarlo. imposible, ¿no? Porque además son microdonaciones y me consta que hay gente de esta grande que tiene a lo mejor, no sé, 700 donaciones o 800 al mes. No puede estar haciendo una por cada uno de ellos, entiendo, porque además son donaciones muy pequeñas. Te cuesta más la burocracia de hacer la donación que la donación en sí. No, tiene que haber algo simplificado, yo lo desconozco. Lo desconozco, pero tiene que haber alguna forma, sí. Mira, puedes Sí. preguntárselo a tu asesor a ver qué te dice. Sí, yo creo que no tiene que tener ni puñetera idea. Mira, Sí, tengo la impresión de que no tiene que tener, lo tendría que googlear, es cómo una hacerlo. pregunta complicada, ¿eh? O sea, Sí, realmente, sí, si tú te sí, quieres y plantear no lo digo por criticar a la empresa, a la asesoría. que Lo no, que digo no. porque probablemente no se han visto en esas. Claro, es que al final estamos hablando de sistemas en los que no está preparado las administraciones públicas a todo esto. O sea, por no hablar, como se habla, ¿no? De ese, ¿cómo se llama? Ese autónomo, esa persona que va viajando por diferentes países. ¿Cómo se dice? Ay, Ah, ostras. sí, Ay, sé lo que quieres decir, pero no sé la palabra. pues imagínate tener que declarar esa persona que va a vivir 4 meses o 5 meses o 7 meses en España. O sea, que está acostumbrado a otra fiscalidad
Pues Pero diferente. ahí normalmente lo que hacen, creo que es Gestión eligen futura un lo dice, sitio. nómada digital, eso es, un nómada Sí. digital. O sea, Mira, un pringao sin gracia te pregunta, ¿y por qué no se simplifica el sistema? ¿Le interesa a Hacienda que sea tan complejo? ¿Por qué no? pues yo creo que al final a veces no se simplifica el tema. A ver, a Hacienda le interesa que sea complejo porque tiene más formas, digamos, de pillar, ¿no? O sea, pero tampoco yo creo que le interesa a largo plazo. O sea, porque hace que la gente no tenga esa motivación a la hora de hacer las cosas, tenga miedo a hacerlo, ¿no? Y que ante un proyecto determinado nuevo, pues decida no lanzarse. O sea, ¿cuántos autónomos no se han lanzado a ser autónomos simplemente por miedo a todo el sistema impositivo? Hacienda, no al tema de pagar impuestos. O sea, que te puede irte bien o te puede parte mal, pero al follón, decir, tengo una inspección, al follón de contrato a una persona y si la puedes pedir o no la puedes pedir. ¿Qué pasa si de repente esa persona pues la pillo robando? O sea, que es que hay sentencias en España que pillan a gente robando y no la pueden despedir. No, Entonces, la pueden despedir, lo que no la pueden... Bueno, es que lo que son sentencias de tipo de indemnización a la hora del despido, no que no se puede despedir, porque tú puedes despedir a cualquiera. Pero sí, sí que es cierto lo que dices, que ha habido casos bastante escandalosos de que se ha interpretado un despido objetivo como no objetivo cuando había, no sé, es que volvemos a lo mismo. Al final dependes de una persona que interpreta subjetivamente, dentro de su perspectiva, todos tenemos ideología, todos tenemos nuestro propio pasado, dependes de que esa persona te quiera o no echar mano. Y como quiera hacerlo, ya ve contracorriente para demostrar lo contrario. claro, al final es complicado, ¿vale? O sea, pero fíjate, esa persona que puede haber, o esa persona que contrata a alguien en concreto con toda la buena fe Sí. y que de repente se encuentra con eso y que le despide y que al final tenga que Ujú. pagar una indemnización a esa persona a pesar de saber que la ha robado, ¿no? Sí, sí, sí. Porque simplemente no le informó de que había puesto una cámara. Bien, que entra dentro de todo eso. Tú Ujú, fíjate esa persona, las ganas que va a tener mañana de contratar a otra persona. claro. O sea, pero bueno, locas, o sea, locas y se lo pensará mucho, ¿no? Entonces, todo eso al final influye a la hora de decir por qué tenemos una tasa de paro que tenemos, por qué hay mucho menos emprendimiento que puede haber en otros países, etcétera, ¿no? Al final, el tema regulatorio es más importante de lo que la gente lo ve, pero ningún partido político, Jordi, está diciendo vamos a bajar la carga regulatoria, vamos a simplificar cosas, ¿no? O sea, y la sensación es que cada vez hay más carga regulatoria, o sea, y Ah, que cada vez bueno, hay más claro. impuestos. Y creo que además es lo que han comentado anteriormente. El sistema cada vez es más complejo, ¿sabes? El sistema tiene más complejidad. Y como el sistema tiene más complejidad, al final es más interpretable. Porque como es más complejo, las reglas tienen que ser eh, más ambiguas. Podría decir, sí, más ambiguas tienen que ser las reglas. Y eso deja la interpretación de la gente, oye, ¿te meto mano o no te meto mano? Básicamente es eso. No Sí. hay mucho más, en mi opinión. Claro, entonces, cosas que tendrían que hacer desde el punto de vista de gobiernos, cambiar, modificar eso. O sea, si no es un tema impositivo, o sea, que hay que pagar impuestos, o sea, que yo soy el primero que piensa que hay que pagar impuestos. Otra cosa es que simplifiques, ¿no? Que si tienes el IVA, haz todo lo demás, ¿no? No tengas que presentar una cosa, luego otra, o regúlalo, ¿no? O sea, utiliza el sentido común. O sea, suena un poco raro, pero intenta utilizar el sentido común sabiendo que vas a cometer errores, pero el sentido común te dice que el 95% de las veces aciertes. Pues utiliza el sentido común, ya está. O sea, que no hay que dar más vueltas. Bueno, chicos. Vamos a ver con si hay algún comentario más respecto de esto. Vamos a saltar a la última. Bueno, Shinosuke te pregunta. Jordi, pregúntale a Josean qué opinas sobre la mochila austriaca. ¿Qué opinas sobre la mochila austriaca? Es buena pregunta realmente, ¿no? O sea, yo creo que me parece que es algo correcto, ¿vale? Que yo creo que habría que implementarlo y que tiene sus ventajas. Lo que no tengo claro
es que esa mochila austríaca tendría que ser el porcentaje que se está hablando. O sea, ¿Puedes explicar a los oyentes qué es la mochila austríaca? Porque debe haber muchos que no sí, sepan lo que es. digamos, voy a intentar simplificarlo mucho, ¿vale? Para que se entienda bien. Digamos que en vez de andar con la pescadilla, decir, te indemnizo cuando te despido, ahora no te indemnizo, etcétera, y jugar ese juego, directamente lo que se hace es, toda la empresa va a tener que poner una cantidad económica de dinero para crear una especie de hucha o mochila que va a quedar para ese trabajador para siempre. Es decir, que en vez de esperar si te despiden o no, te lo van metiendo en esa hucha y esa hucha te la puedes ir llevando a, si cambias de empresa, vas a otro sitio, etcétera. Y si cuando te jubilas, pues estás jubilado y ya no vas a trabajar más, pues ese dinero lo podrías, digamos, cobrar o recuperar, ¿vale? Entonces, lo que no estoy de acuerdo es que se habla de que esa mochila pueda ser el 1,5-2%, cuando cualquier persona que haga un poco unos números se podría dar cuenta que la iniciación por despido y por en España son 33 días por año trabajado. Si haces un cálculo de 33 entre 365, te está saliendo un número muy cerca del 9%. También es cierto que hay un límite de 2 años máximo que vas a cobrar de mensualidades, pero posiblemente lo lógico sería acotarlo, ¿no? Es decir, que sea más razonable desde el punto de vista, igual no tiene que ser ni el 1,5 ni tiene que ser el 9, pero igual tiene que ser un 4 o un 5%, digamos, que esté ahí. Con eso te quitas todo el follón de despidos, de ir a juicios, de pagar abogados, de complicar todo el tema de seguridad social, etcétera. Si la relación es correcta, pues sigues. Si no, te van a despedir, pues te van a despedir, pero te vas a llevar esa mochila. Y si no estás contento con la empresa donde estás, te vas a poder ir a otra empresa y cobrando ese dinero que estaría ahí, digamos, ese dinero que es tuyo, digamos, ¿no? No sé si ha quedado un poco claro. Sí, bueno, yo creo que sí que ha quedado claro. Vamos a ver la siguiente cuestión. A ver. Hay algunas preguntas que estáis haciendo y no sé si nos las estáis haciendo a nosotros o estáis haciéndolas entre vosotros. Bueno, entonces te pregunta Iramex. Entonces, todo el sistema es un problema de torpeza, no de intereses. ¿Crees que es una especie de error el diseño que hay de los impuestos? El sistema más en sí que los impuestos. Hay problema de torpeza y también hay intereses de no cambiar el sistema. O sea, es que cambiar el sistema vas a tener que fastidiar a la gente, vas a tener que cambiar modelo y eso muchas veces a los políticos no les interesa. O sea, al final hacen su trabajo, parece que trabajan desde el punto de vista de los votos y no se están preocupando de intentar mejorarlo. No, sinceramente, yo creo que hay torpeza y los intereses es dedicarse a trabajar para otras cosas. Vale, pues entonces vamos con la siguiente cuestión. A ver. No veo nada más respecto a este. Bueno, lo de Sunak ya lo hemos tratado, Dacripo, ha sido de los primeros temas que hemos tratado esta noche. Y me gustaría hablar un poquito, porque además era uno de los temas principales que nos habían propuesto la semana pasada,